En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un solo Dios, amén. Gracias a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Salvador Jesucristo, para aceptarnos, para hablar acerca de su divinidad. Y nosotros hablamos acerca de esto. Hay varias frases, varios puntos muy importantes. El día de hoy voy a hablar con ustedes con respecto a la autoridad de Jesucristo sobre la naturaleza. Quiero dar introducción antes que hablar de esta. Por ejemplo, nosotros hablamos antes que el Señor Jesús, primero no hay otro Dios, nada más Dios es uno. Y todas estas frases en la Biblia, por ejemplo, hay varias frases en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y en nuestro Señor Jesucristo, sí solo hay un solo Dios, pero en el testimonio del Antiguo y del Nuevo Testamento de la Santa Biblia, Jesucristo es Dios. De acuerdo al mismo testimonio, entonces Cristo es este verdadero Dios. Dios dice en el libro de Isaías, no hay otro Dios además de mí. En el mismo libro de Isaías, en inspiración divina dice que Cristo es un Dios todopoderoso, poderoso. ¿Qué otro significado puede tener esta más que el hecho de que Dios, de que los dos son uno? Entonces, el mismo libro no es nada más en Deuteronomio, no, es el mismo libro, la profecía acerca de nuestro Señor en Isaías capítulo 9, versículo 6. Entonces, con respecto ahorita a nuestro Señor, cuando Él se hizo todas estas cosas sobre la naturaleza, nuestro Señor Jesucristo tenía autoridad sobre la naturaleza en todos aspectos. Tenía autoridad sobre el mar, sobre el viento, sobre las olas, tenía autoridad sobre las plantas, sobre las animales, y también tenía autoridad sobre la luz, la tierra, las colinas, las puertas cerradas y las leyes de la autoridad, y ordenaba y lo obedecía como uno en autoridad, implicando su divinidad. Veremos ahora esto con detalles. Por ejemplo, su autoridad sobre el mar, el viento y las olas. El Evangelio de San Marcos nos dijo: y a un gran tormenta de viento tuvo lugar, y las olas golpeaban el barco al grado de que se estaba llenando. Y cuando los discípulos se asustaron, ¿qué hizo el Señor? Él se levantó y abrochó al viento y dijo al mar: paz, cálmate. Y el viento cesó y hubo gran calma. El Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 37 y 39. El efecto de esto entre quienes estaban en el barco fue que ellos dijeron: ¿quién puede ser esta? Que inclusive el viento y el mar lo obedecen. El Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 41. Entonces, verdaderamente, ¿quién tiene autoridad sobre el mar y el viento y las olas, ordenado y reprochanadlos para que obedezcan? No nos recuerdo esto
las palabras del Salmo. Oh Señor Dios de los ejércitos, ¿quién es poderoso como tú, oh Señor? Tú mandas sobre el mar. Cuando sus olas se levanten, tú las calmas. Salmo 89, versículo 8 y 9. Entonces, esta número 1. Número 2. San Juan el Evangelista dice de la autoridad del Señor sobre el mar. Y era oscuro y Jesús no había venido a ellos. Entonces el mar se alebrestó por un gran viento que golpeaba. Entonces cuando ellos habían avanzado 3 o 4 miles, ellos vieron a Jesús caminando en el mar y acercándose cerca del barco. Y ellos temieron. El Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 17 y 19. Y San Marcos dice de este milagro: el anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. A él verlos remar fatigados, porque el viento los era contrario. Y como a la cuarta vigilia de la noche, fue así ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos los vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Subió con ellos y a la barca, y el viento se calmó. Ellos estaban asombrados en gran manera. El Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 47 y 51. Número 3. El Señor Jesucristo no solo caminó sobre el mar, sino se hizo que San Pedro el apóstol caminara con él. Y cuando San Pedro se asustó y comenzó a ofenderse, el Señor lo detuvo. Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, lo dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. El Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 25 a 32. El verso opuesto: fue hecho por la sola autoridad de Cristo, por su propio poder, el poder de su divinidad, donde están las leyes,
de la física aquí, que hablan de la ley de la gravedad. No son estas leyes de su propio diseño también, porque todas las cosas fueron hechas a través de él. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 3. Entonces, número 1. Número 2. ¿Dónde está la gravedad de su sensación a los coheles, que es registrada no solo en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9, sino también en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 13. Otro aspecto de la autoridad de Cristo sobre la naturaleza en su venida, en medio de los discípulos después de su resurrección, cuando las puertas se cerraron, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19. En el milagro de su resurrección, él salió de sepulcro mientras el sepulcro estaba sellado, y una gran piedra estaba sobre la entrada. Estos milagros fueron hechos por su autoridad y por el poder de su divinidad. Número 4. No debemos olvidar lo que pasó con la naturaleza en el momento de la crucifixión del Señor. La tierra tembló, las rocas se partieron y el velo del templo se partió en dos, de arriba hacia abajo. Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 51. Y había oscuridad en toda la tierra, de la sexta a la novena hora. El Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 33. El Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 44 a 45. Entonces, número 5. Uno de los aspectos de la autoridad de Cristo sobre la naturaleza fue que él maldijo a la guerra y enmediamiento se secó. El Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 19, manifestando su autoridad sobre las plantas. Número 6. Su autoridad sobre los animales se manifestó en cuando capturó un gran número de peces, cuando él llamó a Pedro para ser pescador de hombres. El Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 4 a 7, en el mar de Tiberías, después de su resurrección. El Evangelio de San Juan 21, de 5 a 11. También su autoridad sobre la naturaleza también acerca cuando él curó enfermedades, especialmente los incurables, por su mera orden, tacto o voluntad, como cuando él curó a los leprosos, los ciegos, los mudos, los sordos, los paralíticos y los enfermos. Gloria a la Santísima Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén.